Hola, buenas noches. Nuevamente estoy saludándolos para seguir con la conversación que teníamos el día de ayer. Yo les platicaba que en la década de los 60 la población del país pues no tenía nada que ver con lo que es ahora. Estaba eh, Les comento esto porque quiero rectificar un dato que les di que no era el más acertado. La población total de hombres y mujeres en México en la década de los 60 era de 35 millones de habitantes, cerrando números. Sin embargo, y en la Ciudad de México la población apenas llegaba a los 3 millones de habitantes. Esto es algo que quería yo aclarar para tener pues un video con unos datos exactos o lo más cercanos posibles a la realidad de aquel entonces. Les comentaba yo que teníamos una familia de 7 hermanos, mi papá y mi mamá se llamaba Clara Juárez García, mi papá se llamaba Antonio Cruz Trejo y mi mamá era de la Ciudad de México y mi papá era un chilango de que de acuerdo a la definición de la palabra se les llamaba chilangos a todos aquellos que venían del interior de la República, la Ciudad de México, y se quedaban a vivir ahí. A estas personas se les llamaba chilangos. Ahora, pues ha cambiado un tanto el concepto y en general a toda la gente de la Ciudad de México se le llama chilangos. Pero bueno, mi papá era de San Juan del Río Querétaro y él llegó a la Ciudad de México con su mamá y 2 hermanas, Celia y Lupe. Mi mamá solamente tuvo 2 hermanos, una hermana menor que ella, que se llamaba Herminia, que murió de pequeña, y otro hermano que nació 11 años después que mi mamá, que se llama José. Él vive actualmente. Entonces, esta era nuestra familia. Les comentaba yo que después de haberse escapado mi mamá con mi papá, y de que mis abuelos no tuvieran ni la más remota idea de con quién se había ido. En algún momento eh, mis, mis papás, mi papá principalmente tuvo que ir a dar la cara con mis abuelos y comentarles que, bueno, pues que yo ya venía en camino. Para esto mi papá se hizo acompañar de mi tía Celia y de su esposo, que era su cuñado de mi papá, el tío Fidel, y ellos fueron a hablar con mis abuelitos. Y bueno, ahí tuvieron ellos que doblar las manos porque pues ya venía en camino el primer nieto que fui yo. Mi abuelo se llamaba Miguel y a mí me pusieron por nombre Miguel también, en honor a mi abuelo. Este, Mi mamá tenía un tío, hermano de su mamá, que se llamaba Ángel. Entonces creo que también por él pues me pusieron el nombre de Miguel Ángel. Mis abuelos de la familia de mi mamá, su mamá se llamaba Josefina García, y ella tenía varios hermanos.
uno que se llamó Ángel, otro que se llamó Alfonso, otra que se llamó Concepción y otra que se llamó Ernestina. Ellos eran hijos de mi bisabuela, que se llamó Pilar, y ellos eran del corazón del barrio de Tepito. Vivieron en la calle de Jesús Carranza. Mis dos tíos abuelos eran panaderos. Mis dos tías, Conchita y Tina, se casaron jóvenes. Eran unas mujeres muy, muy bonitas, muy fotogénicas. Sin duda alguna que si ellas hubieran tenido la oportunidad de incursionar en el cine, seguramente habrían tenido éxito simplemente por su belleza. No exagero. Tal vez mis hermanas aún conserven fotos de esas dos tías que eran muy bonitas. Mi abuelita, Josefina, no era tan guapa como ellas, pero bueno, pues sin embargo también era una mujer bonita. Como les comento, ellas habían nacido en el barrio de Tepito. Mi abuelita y mi abuelito Miguel se conocieron. Mi abuelita trabajaba en una fábrica de sombreros. En aquella época, post el porfiriato, eh, la sociedad había cambiado mucho en sus costumbres. Don Porfirio era un admirador de la cultura francesa, era un admirador de las bellas artes, la arquitectura, la pintura, eh, la literatura, y dejó un legado muy importante como, como una huella de su personalidad en la población de aquel entonces. Estoy hablando de los años 40 o 50, donde hasta los más pobres usaban traje y sombrero, traje de vestir. Aun cuando vivieran en el barrio de Tepito, vestían elegantemente. Y mi abuelita precisamente había trabajado en una fábrica de sombreros. Mentiría si digo qué fábrica era, pero probablemente hubieran sido los sombreros Tardán, que era la marca más importante de sombreros de fieltro, sombreros de vestir, y sombreros Tardán era la marca más reconocida. Ella se casó con mi abuelito Miguel. Mi abuelito Miguel había sido pues un joven en el que yo no tengo mucha información de cuál fue su vida. Recuerdo que en algún momento me comentaba de su niñez, que fue algo traumática, una niñez triste, seguramente una adolescencia también difícil, porque su papá se llamaba Doroteo Juárez. Él había sido un soldado del ejército de Porfirio Díaz. Eh, Ese señor Doroteo Juárez no era un hombre inculto o analfabeta, por lo menos. Sabía leer y escribir. Mi mamá conservaba una fotografía de él con su traje militar y su tambor. Y en la parte de atrás una dedicatoria con una letra
que se le llamaba mano escrita, muy adornada. Este, y bueno, pues ese es el testimonio de que mi abuelo no era analfabeta. Sin embargo, por andar en la revolución, al momento de nacer mi abuelo Miguel, murió su mamá y el niño quedó huérfano. Su papá se volvió a juntar o a casar con otra mujer, pero al andar en la revolución, a su papá de mi abuelito lo mataron. Y mi abuelito tendría, creo que, 8 años de edad cuando vio que mataron a su padre y cuando vio que le dieron el tiro de gracia. De manera que creció solo con su madrastra. Por eso digo que fue traumática su infancia y su adolescencia, porque creció con ella cuando se hizo joven. La mujer, la madrastra, lo quería para él. Entonces, pues terminó alejándose de ella y, y ahí hay un lapso de tiempo del que no sé nada de él. Sé hasta que llegó a la Ciudad de México, que había aprendido el oficio de herrería y que cuando se casó con mi abuelita se fue de bracero a trabajar a los Estados Unidos. ¿Qué significa la palabra bracero? Estamos hablando de que en ese momento se había iniciado la Segunda Guerra Mundial, no, la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y Estados Unidos necesitaba mano de obra y dejaban pasar con contrato solamente a trabajadores mexicanos para ir a trabajar a los Estados Unidos. Mi abuelito se fue a trabajar, no sé cuánto tiempo estuvo allá, estuvo en diferentes ciudades, le mandaba dinero a mi abuelita, después regresó, tuvo su taller de zapatería, de zapatos, fabricaba zapatos de mujer y lo distribuía en los mercados y en las poblaciones cercanas a la Ciudad de México. Yo recuerdo haber escuchado alguna vez que mi tío Pepe se había ido a entregar zapato al pueblo de Tacuba, que relativamente pues está muy cerca del centro de la Ciudad de México, tal vez 5 kilómetros hasta donde está lo que es ahora el metro Tacuba. Y bueno, pues se iba para allá, era un trayecto largo y además iba cargado con mercancía que entregaba y que después cobraba. Esta es un poquito de la historia de mis abuelos. Ellos eran católicos, les gustaba el pulque. Mi abuelito Miguel vestía un pantalón de mezclilla, un overol, tenía un peto con tirantes y se dedicaba a la fabricación de zapatos. Mi abuelita le ayudaba y pues tenían muchos compadres en la vecindad, el compadre Pancho, la comadre Doña Luz, en fin, y el compadre Bruno y la comadre Pachita, y se juntaban y tomaban pulque y bueno. Un día llegó un señor al que le llamaban el señor de las cañas, no sé por qué, y llegó evangelizando pues a las personas que quisieron escuchar, entre ellos a mi abuelo. Y mi abuelo se convirtió al cristianismo. A los cristianos en esa época se les denominaba como protestantes. Ese era el nombre genérico.
ahora cualquiera de esos pentecosteses, bautistas, metodistas, sabatistas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora a todos se les conoce como cristianos, en esa época no, en esa época se les llamaba protestantes. Y surgió como consecuencia algo que tenía que darse. Empezó mi abuelo a cambiar su forma de vida, dejó de beber, dejó de juntarse con los amigos, se empezó a congregar en una iglesia y entonces, pues esta familia empezó a ser mal vista por toda la gente. Era un fenómeno, era un fenómeno raro porque en esa época el 80 o 90% de la población en México era católica y el 10 o 20% era protestante, pero no llegaba al 20%. Realmente era una mayoría abrumadora la que profesaba la religión católica. Y empezaron a ser mal vistos. Mi mamá, pues era una niña cuando surgió esta situación y le empezaron a inculcar la fe cristiana. A mi abuelita le costó mucho trabajo convertirse, realmente ella no quería, ella fumaba mucho y ese era uno de sus principales obstáculos, según ella. Eh, hasta que finalmente, pues, cuando mi mamá crece, tiene sus amistades de la congregación, empieza a trabajar, se junta con mi papá y yo crezco en el seno de una, nazco en el, nazco y crezco en el seno de una familia cristiana, que no me gustaba mucho. Aunque era yo niño, pero yo sí notaba la discriminación, el desprecio, eh, en muchas ocasiones el desprecio y la animadversión que tenía la gente conmigo, con mis hermanos, porque no éramos católicos. Pero bueno, eso definitivamente fue algo que quedó muy, muy marcado en mi memoria. Así empezamos a crecer, a estudiar la escuela primaria, mi papá a trabajar mucho, mi papá había sido tallador en madera, dejó el oficio porque este oficio se acabó y se puso a aprender a hacer zapatos, mi abuelito Miguel lo enseñó y trabajaba con él y después empezó a trabajar en otros talleres porque mi abuelito cerró, cerró su taller y se juntó con otra señora que se llamó Jesucita, que tenía un estanquillo. Un estanquillo era una miscelánea, una tienda. Y casi vivía con ella. Entonces, incluso después se le ayudaba en la tienda. Y mi abuelita, la esposa de mi abuelito, había ahorrado dinero del que mi abuelito le enviaba cuando trabajaba en Estados Unidos. De manera que mi abuelita muere de tuberculosis, como en el año 60, 1960, y mi abuelito con ese dinero compra una casa y tiene sus ahorros y empieza a vivir con la otra señora, con Jesucita, y nosotros empezamos a crecer, primero yo, luego mi hermana Marta, luego mi hermano Moisés y luego mi hermana Rebeca, y y pues íbamos creciendo, iban creciendo los gastos y iban creciendo los problemas económicos. Aquí debo mencionar que hubo problemas muy fuertes. Mi hermano Moisés, siendo un niño pequeño, estuvo casi a punto de morir y comenzó a enfermar y lo llevaron con un médico y no se componía
y lo llevaban con otro y no se componía, y cada vez más delgadito, más flaquito, con los ojos hundidos, muy debilitado, hasta que le recomendaron a mi papá a un médico y lo llevaron. Una señora le dijo, Toñito, llévelo con, no recuerdo el nombre del doctor, primeramente Dios y después de Dios, ese doctor lo puede salvar. Y llevaron a mi hermano, y cuando el médico lo vio, se indignó mucho y le dijo a mi mamá, señora, ¿por qué me lo trae hasta ahorita? Yo curo niños, no esqueletos. Sin saber, pues que ya habían batallado buscando otros médicos, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios mi hermano logró recuperarse, pero fue un trago amargo de mis papás. Otro trago amargo fue una enfermedad de mi hermana Marta, que estuvo en tratamiento durante algún tiempo también y su medicina era muy cara. Y esa era la realidad económica de nuestra familia. Yo recuerdo a mi papá salir, no sé, a las 5 o las 6 de la mañana a trabajar, llegar a las 9, 10 de la noche, cansado, muerto de cansancio. Y así transcurrieron los años hasta que yo terminé la primaria. Cuando terminé la primaria hice el examen en la secundaria. Los resultados del examen estaban atrás de la reja, o sea, hacia el interior de la escuela, en un pizarrón escritos con gis. Creo que era el nombre, el número del registro y el nombre del alumno. Y había mucha gente buscando sus resultados y yo fui solo y era un niño, a pesar de que tenía 12 años, era un niño de casa, no nos dejaban ni siquiera cruzar la calle solos, mucho menos jugar abajo de la banqueta, que aunque no nos dejaran, lo hacíamos. Yo jugaba fútbol y béisbol con los niños, mis vecinos, pero sí nos tenían muy cuidados y me mandaron a que yo buscara el resultado. Yo no sé, realmente no lo sé ahora. Si no estaba como aprobado en la lista o si yo no vi mi nombre por tanta gente que había y la distancia que había entre la reja y los pizarrones. No lo sé. El caso es que no estudié y el lema de mi papá era, en la casa yo no quiero huevones, o estudian o trabajan. Y a mí no me quedó más que empezar a trabajar a esa edad, a los 12 años, aprendiendo el oficio de mi papá, que para ese tiempo mi papá ya trabajaba en casa, ya no era zapatero, había vuelto a ser tallador en madera y quería que yo aprendiera su oficio. Y su oficio no me gustaba, nunca me gustó. Y es un oficio bonito, es casi no casi, es un trabajo artesanal, es un trabajo hecho a mano, es un trabajo que aunque se hagan muchos muebles de un mismo modelo, el tallado nunca va a ser igual uno a otro porque se hace a mano. Pero a mí no me llenaba. Entonces me buscaron trabajo con mi abuelito Miguel. Para esto mi abuelito Miguel ya había puesto una miscelánea y yo me iba a trabajar con él. Y después de un tiempo, como los parientes de mi mamá, o sea, el esposo de una tía, de mi tía Tina, el señor Paco, era sastre.
y todos los de esa familia y esa vecindad de Jesús Carranza 16 eran sastres. Mi mamá tenía una vecina que se llamaba Toñita y su marido, el quepacho, don Rafael Granados. Don Rafa le dijo un día a mi mamá, Clarita, ¿por qué no manda a Miguelito con mi hermano para que aprenda el oficio de la sastrería? Y mi papá eso era lo que quería, que aprendiéramos un oficio para que, según sus pensamientos, el que tenía un oficio pues siempre tendría trabajo, ¿no? Y sería un hombre de bien porque siempre estaría ocupado en eso. Entonces me mandaron a aprender la sastrería. Tampoco me hacía muy feliz, tampoco me gustaba mucho, pero me gustaba más que la talla y empecé a trabajar como aprendiz de sastre, ganando 35 pesos a la semana, los mismos que aportaba yo como ayuda para el gasto de la casa. Hasta aquí por hoy y probablemente el día de mañana, si Dios quiere, seguiremos platicando. Buenas noches.